¿Qué dice la academia en RCN Radio? 9:11 a.m. Hoy hemos venido discutiendo sobre una de las noticias del día, el decreto que busca restringir el uso de las armas traumáticas en Colombia, que está listo y que debe empezar a regir ya en cuestión de días y que ha generado debate. Debo decir, de hecho, Juan Manuel, que le preguntaba a la gente en Twitter e insisto, me llama la atención primero la cantidad de gente interesada. Mucha gente con opinión sobre el tema, ¿no? Pero muchísima gente con opinión sobre el tema, muchísima gente además hablando de que tienen o han intentado tener armas, etcétera, pero sobre todo la gente diciendo que lo que les preocupa es que en un momento en que hay tanta inseguridad, tienen la sensación, algunas de estas personas, que dejaría esto como entre comillas en libertad a los delincuentes para que tengan armas, pero a personas que se quieren defender no. Y otros diciendo que no, que las armas definitivamente no. Bajo ninguna circunstancia. Aquí, por ejemplo, digo, alguien que se identifica como Juancho en Twitter, dice, me parece bien que regulen el uso. En Cali, los atracos en moto, etcétera, es con armas traumáticas. Los vándalos hacen de la suya. Cali es muy insegura. Le preocupa a la gente también el uso de armas traumáticas en la delincuencia. Y Andy dice, eso es poder para los delincuentes, mientras nos dejan a los ciudadanos sin poder defendernos, llevados. Lo único que hace es crear más mercado negro, que lo planteábamos aquí también como pregunta. Dice, sería una buena noticia para muchos, pero mala para quienes venden este artículo, que irán a pérdidas, considerando que se comenzaría a vender de forma ilegal. Esto es importante porque hay gente que las ha importado, ¿no? De hecho, que incluso, tienen stock material. Claro, de hecho, Bernardo Tovar Jr., a quien acabamos de entrevistar, deportista olímpico además, decía que hay un buen número de personas en Colombia que deriva su sustento precisamente de la venta de este tipo de armas, y por su parte él lamentaba el impacto que podría tener este decreto de 12 páginas cuyo borrador se ha conocido en la actividad del tiro, ¿verdad? Que ha sido, digamos, intensa en Colombia relativamente, con participación en juegos internacionales. Joshua Tanner se identifica en Twitter como Pastumen, dice, otro detalle, el Estado no es capaz de controlar el tráfico y porte ilegal de armas de fuego, mucho menos va a poder controlar 600.000 armas de fogueo. Esto es una falacia. Armas traumáticas, porque entendemos que son distintas a las de fogueo en todo caso. Bien, pues siempre nos viene bien tener opinión de la academia, una mirada distinta a la de la calentura del debate político, y hemos pedido apoyo de la profesora Adriana Márquez, es abogada, profesora de Derecho de Policía de la Universidad Nacional, para pedirle su opinión sobre ese decreto que restringe aún más el uso y porte de las armas traumáticas. Muchísimas gracias, profesora, por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días para todos. Gracias por la invitación. Inicialmente le pregunto de manera general si a usted le parece que ayuda a controlar la violencia, que es un poco el espíritu de la norma, es controlar la violencia, si se restringe mucho más el porte de armas por parte de civiles, y en este caso de las armas traumáticas, es decir, si el decreto contribuirá a reducir la violencia o no. Bueno, indiscutiblemente el decreto obedece a la necesidad de regular estas armas que, como bien lo han dicho ustedes y la ciudadanía en general, se está prestando para la comisión de delitos. No obstante, debemos ser claros en señalar que la normatividad puede ser eficaz siempre y cuando se ponga tanto en armonía con las normas nacionales como en operatividad frente a algunas regulaciones que el gobierno nacional tiene pendientes, no solo en el tema de armas, sino en el tema de su operación, de cómo va a ejercerse ese control, no solo en materia penal, sino también en materia preventiva a través de las normas del Código de Convivencia, lo que comúnmente se conoce como Código de Policía o Ley 1801 del 2016. Sí, ahora, algunas personas se preguntan si al restringir el uso o ponerle más condiciones al uso o al porte y prohibir, de hecho, el porte de las armas traumáticas, esto significará que se pueda generar un mercado negro de estas armas o que se pueda generar un tráfico de influencias para obtener, por ejemplo, los permisos de rigor y demás. ¿Puede ocurrir? Bueno, la novedad del decreto consiste precisamente en regular esos permisos y esos salvoconductos que deben tener todo aquello de armas que no sean de fuego, situación que en lo personal celebro. No obstante, no podemos desconocer lo que nos dice la Ley 1801, especialmente el artículo 27, numeral 7, frente al porte de armas neumáticas, porque la norma sí es clara en señalar que deberá probar la persona que lo porta que el arma que usa es porque se dedica a ese oficio mediante una actividad deportiva o porque tiene algún tipo de permiso. Nótese que la 1801 de una u otra manera como ley nacional ya preveía, ya avisaba que debe ser el presunto infractor quien debe probar el fin lícito del porte de ese tipo de elementos.
Y también la 1801 nos dice cuáles son las inobservancias o las medidas correctivas, que se contemplan. Entre ellas está la destrucción del bien. Ahora, abogada Adriana Márquez, en la práctica este decreto, digamos, para mayor entendimiento o mejor entendimiento para nuestros oyentes de su contenido, equipara el uso de estas armas con las armas de fuego tradicionales, porque prácticamente obliga a todo el que tiene arma traumática a declararla, a mostrarla, a prestarla, incluso a entregarla ante las autoridades que de facto también van a empezar a buscarlas. Ese es el fin, darle casi que el mismo nivel a estas armas en relación con las armas de fuego. Indiscutiblemente sí, pero también lo trae la ley 1801. Cuando uno revisa el porte de armas de fuego y el porte de armas traumáticas, poseen las mismas medidas correctivas. Multa general tipo 2, prohibición de ingreso a actividades que involucran aglomeraciones y destrucción del bien. Si le entendemos bien, profesora, es que ya las medidas que salen en el decreto existen en una ley, o sea, no hay, o hay algo completamente nuevo en este decreto. La novedad en el decreto consiste en el registro de las armas que no sean de fuego, de armas traumáticas, armas de fogueo. Esa es la novedad. Pero hay disposiciones frente a su porte que ya se encuentran en la ley nacional, concretamente en la ley 1801 del 2016, como componente preventivo para evitar no solo la comisión de delitos, sino para evitar cualquier alteración a la convivencia. Listo. Y en cuanto a la venta, ¿quién puede vender? Queda claro en el decreto, está prohibida toda la importación de armas, de todo tipo de armas, incluyendo las de traumáticas y las de fogueo. Y en caso tal, ¿quién las vende? ¿Con autorización de quién? Porque dicen los que saben que eso las están vendiendo ahí en cualquier, que eso las pueden comprar fácilmente, como quien compra, ¿qué le digo yo? Un celular. Sí, en la actualidad hay que decirlo, desafortunadamente por la falta de reglamentación se pueden conseguir de una manera bastante informal. Esperamos que con el decreto que ya dispone algunas regulaciones pueda restringirse y pueda regularse este mercado. No obstante, sí es muy importante señalar que mientras que no exista un procedimiento claro frente a la incautación de estos elementos, su disposición en unas debidas bodegas y una disposición y un traslado a la autoridad competente para decidir, es muy complicado. Nótese que el artículo 164 del Código de Convivencia nos dice que el Gobierno Nacional reglamentará todo lo relacionado con la incautación y tras 5 años de expedida esta norma aún no hay reglamentación. Luego, el decreto nos permite regular todo este tipo de situaciones que de cara a la ciudad y de cara al país estamos viendo en un incremento acelerado y bastante preocupante, pero es necesario ponerlo en operación con los decretos que reglamenten también su operación, su funcionamiento. Muy bien. Profesora, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos, ayudarnos a hacer claridad en este tema. A ustedes, muchas gracias. Adriana Márquez, abogada y profesora de Derecho de Policía de la Universidad Nacional. Entonces, ella dice, hace 5 años está la ley y lo que estamos haciendo es un decreto reglamentario, lo que se está haciendo, pero pasa en Colombia, ¿no? Que las leyes se quedan por allí pendientes de reglamentación y como que no se pueden implementar por eso. Y han pasado años en el mismo sentido con otras normas, con otras leyes. Dice la doctora Adriana Márquez que este decreto obedece a la necesidad de regular estas armas que se están prestando para la comisión de delitos, pero que esta normatividad puede ser eficaz si se pone en marcha armónicamente con otras normas, por ejemplo, las que están contenidas en el Código de Policía. Sí, yo añadiría, Yolanda, en esta discusión que el punto que usted señala sobre que la prohibición general genera corrupción, o por lo menos una oportunidad de corrupción, pues claro que eso ocurre, pero el asunto es que estos bienes están prohibidos por una razón, digamos, esto no es cualquier bien, de hecho parece más un mal, porque estos son artículos que, con la excepción, claro, de las armas deportivas o que se utilizan para deportes y de coleccionistas, es un objeto que tiene un enorme riesgo.
no solamente para la persona que lo porta o que lo tiene en su casa, sino también para las demás personas que interactúan con ella, comenzando por la familia, las mujeres y los niños que están cerca a una persona que tiene armas. Y yo creo que eso es lo que justifica la prohibición. Claro, cualquier prohibición genera un problema adicional, pero yo creo que no deberíamos claudicar en la necesidad de tener una institucionalidad que regule bien el control de armas, que prohíba su importación, y creo que hay que empezar por eso. Yo no entiendo por qué seguimos importando armas de fuego, pues a estas que llaman mal llamadas armas traumáticas, solo porque tienen un proyectil que es más blando que un proyectil de plomo. No hay ninguna razón para seguir importándolas en violación de la Constitución y la ley, y en ese sentido yo creo que es que ni siquiera se necesitan decretos. Lo que hay que hacer es aplicar la Constitución en este caso. Pero, profe, hasta donde yo entiendo, usted me corregirá, en los decretos y en las leyes se establecen las diferencias de las armas. Es lo que nos explicaba también la profesora, le entendimos, ¿no? Es decir, que lo que hacía falta es que aplicaran el registro a las armas traumáticas. Puedo estar equivocada porque desconozco la ley que ella mencionó, que es una ley de hace 5 años. Correcto, dice pero que hasta donde entiendo están las armas de fuego, las armas traumáticas y las de fogueo, que son distintas, ¿no? También entiendo que son distintas, pero puedo estar equivocada. Y dice textualmente que la novedad, profe, de este decreto está precisamente en la obligatoriedad en el registro de estas armas traumáticas. Claro, el asunto es que cuando se expidió el decreto 2535 en 1993, es un decreto ley, un decreto legislativo, no es una ley de la República, y la ley 1801 hace 6 años, o 5 años, esos dos elementos normativos no distinguían estas armas traumáticas que se introdujeron en el arancel de aduanas para tratar de diferenciarlas de otras armas de fuego, diciendo que tienen un proyectil diferente, pero en últimas son armas de fuego. Si yo le entendí bien a la profesora, lo que ella sostenía era que el problema era que no estaban diferenciadas en la ley. Sin embargo, si ustedes leen la Constitución política lo dice en términos generales. En Colombia está prohibida la introducción, así dice la Constitución. Solo el gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerras y explosivos. Es decir, no tiene una distinción porque es general. Igual sucede con el decreto 2535. Como en Colombia todo es legalismo, entonces ahora tienen que expedir un decreto para decirle a quienes importan esta ley, esta Constitución, estas armas, en violación de la Constitución y de la ley, pues que esas armas también tienen que cumplir con la Constitución y la ley. Válgame Dios, yo creo que aquí estamos exponiendo a millones de personas en las ciudades colombianas precisamente por el legalismo. Creo yo. Sí, estábamos aquí en la discusión, profe, tratando de entender si son lo mismo o no. Yo creo que al decir que las armas de fuego en general incluyen las de fogueo, incluyen las traumáticas, que son dos distintas, pues sí, es un poco interpretación, ¿no, profe? Y habrá otros que interpreten que no, que su arma de fogueo o su arma traumática no es lo mismo que, qué sé yo, un fusil o una pistola calibre, yo no sé cuántas, de las que tienen armas que matan, yo no sé cómo se llaman los proyectiles, sí, pues, distintos a los proyectiles de las armas traumáticas. Estamos haciendo curso acelerado aquí para entender esto. Si una arma traumática, profe, es lo mismo que un arma de fuego, entonces no entiendo por qué existen las dos. Claro, como les cuento, esa clasificación de armas traumáticas proviene del comercio internacional. Después de que se firmó el Tratado de Comercio de Armas, un tratado internacional que regulaba el comercio de armas, para escapar esa regulación, los fabricantes de armas, particularmente algunos países de Oriente, incluyendo China, algunos países del este de Europa, la República Checa, Turquía, empezaron a fabricar y vender estas armas que tenían un proyectil que era menos duro, digámoslo así. Son armas de fuego en todo sentido. Técnicamente hablando, hay un concepto muy interesante del Centro de Investigación en Armas de Fuego de la Policía Nacional, el CIARA, que explica en detalle muy bien por qué esas armas también son armas de fuego. Como digo, los
comerciantes de armas, porque estos no se les puede llamar traficantes, utilizaron un vacío en la regulación internacional al que le creyó la aduana colombiana, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para permitir la importación de esas armas que están proscritas en Colombia. Claro, exactamente, había un vacío y el decreto que tenemos aquí atiende a ese vacío, a decir, aquí hay una interpretación distinta por el mercado internacional, etcétera, y estamos viendo que unos interpretan como el profe que dice las armas de fuego son todas y otros dicen no, las armas de fuego no son todas porque hay unas traumáticas y hay unas de fogueo y sobre esas hay una dosis mayor de libertad. Ante el vacío, lo que decía el gobierno es pongámoslo en un decreto explícitamente y establezcamos unas normas. Y el tema, insisto, pues genera debate, que es el que hemos tratado de abordar a lo largo de la jornada. 9:26 en segunditos, les tenemos noticias de tecnología.